Durante 8 décadas, Ads Kilcher dedicó su vida a construir, proteger y preservar un legado que llegó a simbolizar lo que realmente significa vivir libre en la implacable naturaleza salvaje de Alaska. Su nombre se hizo inseparable de la propia tierra, de la idea de que una familia, mediante la fuerza de voluntad y el sacrificio, podía labrarse una vida independiente fuera del alcance de la dependencia moderna. Pero las palabras que pronunció ayer resquebrajaron ese legado de una forma que nadie creyó posible. Con unas pocas frases cuidadosamente elegidas, confirmó una decisión que altera todo lo que la familia Kilcher ha luchado por proteger durante generaciones, una decisión de la que no hay vuelta atrás. La reunión familiar se convocó con un nivel de formalidad inusual, una seriedad que inquietó de inmediato a todos los implicados. A sus 81 años, Ads rara vez convocaba a toda la familia con tanta gravedad, a menos que el asunto fuera realmente trascendental. Cuando los Kilcher se reunieron en el interior de la cabaña principal, en una amarga tarde de enero, la tensión era lo suficientemente densa como para sentirla. Otto llegó con su familia junto con Ivan y Eve, Charlotte, Shane, Ads, Lee y Jane con sus hijos. Jewel se unió a través de una videollamada desde los 48. 3 generaciones sentadas juntas bajo un mismo techo, sin saber el motivo por el que habían sido convocadas, pero instintivamente conscientes de que lo que se avecinaba les cambiaría. Ads estaba de pie ante ellos con el rostro curtido por los años de dura vida en Alaska y la serena autoridad de un hombre que ha sobrevivido donde la mayoría habría fracasado. El silencio se prolongó mucho más de lo que nadie esperaba, haciéndose más pesado a cada segundo que pasaba. Cuando por fin habló, su voz carecía de la fuerza familiar que habían conocido toda la vida. Las palabras llegaron despacio, deliberadamente, como si cada una tuviera un peso físico. Comprendía perfectamente que lo que iba a decir rompería corazones, incluido el suyo. No de forma inmediata ni temeraria, sino en los próximos 2 años. Los 600 acres que habían sido la tierra de los Kilcher desde 1940 pasarían a nuevas manos. El sueño iniciado por Ewell y Ruth Kilcher, llevado adelante por sus hijos a través de dificultades inimaginables y transformado en un símbolo de vida autosuficiente, admirado por millones de personas, estaba llegando a su fin. La reacción fue instantánea y abrumadora. La conmoción se apoderó de la sala, dando paso rápidamente a la incredulidad, luego a la ira y, finalmente, a una profunda y dolorosa pena que décadas de dureza fronteriza no pudieron contener. Las voces se entrecruzan y las preguntas se suceden. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo tomar semejante decisión? ¿Qué pasa con todo lo que habían sacrificado? ¿Qué pasa con el legado que los definía? Ads levantó la mano y, a pesar de todo, la autoridad que seguía dominando hizo que la sala se silenciara. La confusión y el dolor seguían flotando en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Su explicación fue breve, no porque hubiera poco que decir, sino porque ningún detalle cambiaría la verdad. Era demasiado viejo para mantener la tierra. Su salud estaba empeorando de un modo que ya no podía ignorar ni superar con obstinada determinación. Las exigencias físicas de la vida en la granja superaban ahora lo que su cuerpo podía dar de sí, y ver cómo la propiedad se deterioraba lentamente, porque él no podía seguir el ritmo, se había convertido en un tormento peor que dejarlo ir. La siguiente generación, a pesar de su dedicación y amor por la tierra, estaba al límite de sus fuerzas, equilibrando sus propias familias y responsabilidades con el incesante trabajo que requería la granja. La economía ya no tenía sentido. El programa de televisión había aportado dinero y reconocimiento, pero ninguno de los dos podía reemplazar el tiempo, la fuerza y la resistencia física necesarios para mantener la granja realmente viable. Sin embargo, más allá de estas realidades prácticas, había algo mucho más doloroso. Ads había estado viendo cómo su familia se agotaba poco a poco, tratando de preservar algo que tal vez nunca estuvo destinado a durar para siempre. Había visto a Ads Lee casi perder la vida por los peligros del estilo de vida, había visto a Otto envejecer con lesiones y limitaciones que su orgullo
se negaba a reconocer por completo, y había observado cómo las generaciones más jóvenes se debatían entre honrar la granja y buscar vidas que pudieran existir más allá de ella. La comprensión de que la tierra estaba consumiendo a su familia en lugar de sostenerla había estado creciendo dentro de él durante años. Este anuncio fue la culminación de esa dolorosa comprensión. Al disolverse la reunión, las conversaciones se dividieron en grupos más pequeños. Algunos miembros de la familia lloraban abiertamente. Otros discutían en voz baja pero en tono intenso. Algunos se quedaron sentados en un silencio atónito, incapaces de procesar lo que se acababa de decir. Atz se retiró a un lado aparentando de repente todos sus 81 años. El peso de su decisión se reflejaba en la forma en que estaba de pie, en la pesadez de su expresión. Había previsto resistencia y enfado. Para lo que no se había preparado del todo, era para la profundidad del dolor tanto el suyo como el de su familia, por la pérdida de un sueño que había dado forma a todos los aspectos de sus identidades. Al anochecer el rumor había empezado a extenderse más allá del círculo familiar. Se avisó a los productores, se alertó a la cadena, y en cuestión de horas, las especulaciones se dispararon en las redes sociales y en las comunidades de fans. Atz Kilcher, el patriarca que había parecido tan permanente e inamovible como las propias montañas de Alaska, había confirmado lo impensable. La era de los Kilcher Homestead tocaba a su fin, y ya nada volvería a ser lo mismo. Para comprender todo el peso de la decisión de Atz, hay que entender lo que representa la granja de los Kilcher, no solo para la familia, sino para la mitología de la propia Alaska. La historia comenzó en 1940, cuando Jules Kilcher, un inmigrante suizo que huía del auge del fascismo en Europa, llegó a Alaska con su esposa Ruth, y una visión de la vida autosuficiente que rayaba en la obsesión. Reclamaron 600 acres de naturaleza virgen en las afueras de Homer y empezaron a transformar la tierra virgen en una granja a base de pura determinación y trabajo incesante. Atz nació con esa visión en 1947, en un mundo sin electricidad, agua corriente ni comodidades modernas. Su infancia estuvo marcada por trabajos que hoy se considerarían extremos, pero que en aquella época eran simplemente de supervivencia. Acarreaba agua, cortaba leña, cuidaba animales, cazaba y pescaba para complementar las escasas reservas de alimentos. Cada día era una prueba de resistencia. Cada estación conllevaba la amenaza del fracaso, y el fracaso significaba hambre o congelación en un entorno que no ofrecía piedad. Cuando se estrenó Alaska, la última frontera, Atz ya tenía más de 60 años, un hombre que había vivido toda su vida en una relativa oscuridad y que de repente se vio empujado a la luz pública. El programa trajo estabilidad financiera y fama, pero también nuevas presiones. La granja se convirtió en algo más que una empresa familiar, se convirtió en un símbolo, una marca y una fuente de inspiración para millones de personas. Sus luchas dejaron de ser privadas, sus valores se convirtieron en contenido, y el propio Atz se convirtió en la encarnación de la sabiduría y la resistencia fronterizas. Ese papel conllevaba una pesada carga a menudo tácita. Atz sabía lo que la granja representaba para los espectadores, que representaba ideales en los que la gente quería creer desesperadamente. Admitir que el estilo de vida era insostenible, que el sueño no podía sobrevivir indefinidamente, se sentía como fallar no solo a su familia, sino a todos los que veían en los Kilchers la prueba de que otra forma de vida era posible. Mantener esa imagen incluso cuando la realidad se hacía más dura, se convirtió en su propio tipo de prisión. Tal vez lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que sus nietos y bisnietos crecían en un mundo en el que las habilidades de la granja, aunque significativas, ya no eran suficientes. La vida que había preservado tan ferozmente no les preparaba necesariamente para el futuro al que se enfrentarían. Enseñarles a cazar, pescar y sobrevivir en la naturaleza era importante, pero no podía responder a la pregunta más amplia de si les estaba dando verdadera libertad o limitando silenciosamente sus opciones. Cuando por fin la decisión de vender se hizo inevitable, surgió de la colisión de todas estas verdades. Atz ya no podía mantener la granja.
Sus hijos se sacrificaban intentando ayudarle a hacerlo. Y el legado que amaba, el que se había pasado la vida protegiendo, amenazaba con quebrar a las mismas personas a las que estaba destinado a sostener. La próxima generación merecía opciones que él nunca se había permitido. Y el sueño, hermoso como era tal vez, había seguido su curso aferrándose simplemente porque dejar ir se sentía como un fracaso, era orgullo, no sabiduría. Y Ats, a pesar de toda su dureza fronteriza, finalmente había acumulado suficiente sabiduría para reconocer la diferencia. La última conversación que empujó a Ats a tomar la decisión tuvo lugar 3 meses antes del anuncio, una noche de noviembre, en la que la oscuridad temprana y el frío intenso hacían que la granja se sintiera especialmente aislada e implacable. Bonnie, su mujer, desde hacía más de 20 años, le encontró en el granero, intentando reparar un equipo que ya no tenía fuerzas para manejar correctamente. Su frustración era palpable, la rabia por sus propias limitaciones hirviendo en herramientas arrojadas y declaraciones maldicientes de que su cuerpo le estaba traicionando. El análisis financiero añadió otra capa de brutal realidad a la situación de Ats. La casa, con todo su valor simbólico y significado emocional, era una pesadilla económica. Solo los impuestos sobre la propiedad exigían unos ingresos anuales considerables. Los costes de mantenimiento de edificios, equipos e infraestructuras eran constantes y crecientes. El espectáculo proporcionaba ingresos sin duda, pero la producción también exigía tiempo y energía, al tiempo que creaba presión para mantener las apariencias en lugar de tomar decisiones racionales. Sin el espectáculo, la granja era insostenible desde el punto de vista financiero. Con el espectáculo, la familia estaba representando su vida en lugar de vivirla. La conversación con Otto, su hermano y coheredero del legado Kilcher, reveló fracturas que se habían ido ensanchando silenciosamente durante años. Otto, lidiando con sus propios problemas de salud y las exigencias de su sección de la granja, admitió que había estado teniendo pensamientos similares sobre la sostenibilidad y el legado. Ambos eran ancianos que intentaban mantener algo que requería la fuerza de los jóvenes. Sus hijos tenían sus propias vidas y limitaciones. Esperar que la siguiente generación se sacrificara para preservar el sueño de la anterior parecía cada vez más egoísta que noble. Pero Otto también expresó algo que Ats había estado sintiendo pero que no podía articular: alivio. Alivio ante la posibilidad de dejarlo ir. Alivio porque tal vez podían dejar de realizar una fuerza que ya no poseían. Alivio porque tal vez habían cumplido con la visión de sus padres y ahora podían dar prioridad a su propia supervivencia y a la libertad de sus hijos. La culpa que acompañaba a ese alivio era enorme, pero también lo era el agotamiento que hacía posible el alivio. Estaban cansados de ser símbolos. Querían ser simplemente ancianos que habían hecho todo lo posible y ahora podían descansar. El catalizador que transformó la reflexión privada en decisión pública se produjo durante una crisis familiar que puso de manifiesto lo frágil que se había vuelto todo su funcionamiento. Una tormenta invernal dañó varias estructuras simultáneamente, creando necesidades de reparación que superaban la capacidad de la familia para abordarlas con rapidez. Ats, que intentaba ayudar a pesar de las condiciones meteorológicas y de sus propias limitaciones, resbaló en el hielo y cayó con fuerza, evitando por poco sufrir lesiones graves. Mientras yacía allí con el dolor recorriéndole el cuerpo y la nieve acumulándose a su alrededor, esperando una ayuda que tardó minutos aterradores en llegar, el absurdo y el peligro de su situación se hicieron innegables. Era un hombre de 81 años, con múltiples problemas de salud, que intentaba realizar un trabajo peligroso, incluso para personas más jóvenes y sanas, todo ello al servicio del mantenimiento de una propiedad que estaba consumiendo a todos los que intentaban cuidarla. La granja se había convertido en un tirano que exigía sacrificios a los miembros de la familia que daban todo lo que tenían y a los que se les decía que seguía sin ser suficiente. La caída de Ats cristalizó lo que había estado evitando reconocer. La granja ya no estaba al servicio de la familia. La familia estaba al servicio de la granja, y esa inversión de propósito traicionó todo lo que Yule y Ruth habían imaginado en un principio. La recuperación de su caída, por leves que fueran las lesiones,
dio a Atz tiempo para pensar sin la presión constante de las exigencias laborales inmediatas. Reflexionó sobre 8 décadas de vida evaluando lo que le había aportado sentido y lo que solo le había aportado obligación disfrazada de sentido. La granja le había dado identidad, un propósito, una conexión con sus padres y su historia, pero también le había costado matrimonios, tiempo con sus hijos, salud y posibilidades que nunca había explorado, porque las exigencias de la granja siempre eran lo primero. Era ese el legado que quería dejar. Enseñar a sus nietos a sacrificarlo todo por la propiedad y los principios era realmente el regalo que imaginaba. La decisión, cuando por fin se consolidó, trajo dolor, pero también una extraña paz. Atz había pasado toda su vida tratando de ser digno del sacrificio de sus padres, tratando de justificar su fe en la visión de la granja, tratando de demostrar que su elección de vivir esta vida imposible tenía un significado más allá de la terquedad. Pero tal vez la valía no se medía en si la granja sobrevivía para siempre. Tal vez se medía en si sus hijos sobrevivían, si encontraban la felicidad, si eran libres de tomar sus propias decisiones, en lugar de ser prisioneros de los sueños de las generaciones anteriores. Vender la granja podría ser lo más cariñoso que Atz podría hacer por su familia, aunque lo sintiera como una traición. Familia dividida. La conmoción inicial por el anuncio de Atz dio paso a respuestas más profundas y complicadas a medida que los miembros de la familia procesaban lo que la decisión significaba para sus vidas individuales y su identidad colectiva. La división no se produjo siguiendo líneas generacionales nítidas o simples categorías de acuerdo-desacuerdo. Por el contrario, puso de manifiesto fallas que habían permanecido ocultas durante años y que de repente quedaron al descubierto por una decisión que obligó a todos a examinar sus verdaderos sentimientos hacia la granja y lo que estaban dispuestos a sacrificar para conservarla. La generación más joven, los nietos y bisnietos de Atz, respondieron con una confusión que revelaba hasta qué punto la granja había definido su forma de entender la identidad familiar. Muchos nunca se habían planteado seriamente que podría llegar a su fin, que el telón de fondo de su infancia en las montañas de Alaska podría no ser su hogar para siempre. Algunos se sintieron despojados de una herencia que daban por garantizada, mientras que otros, sobre todo los que habían tenido que soportar obligaciones que limitaban sus opciones y oportunidades, se sintieron culpablemente aliviados de poder seguir caminos que antes consideraban una traición a los valores familiares. La diversidad de reacciones puso de manifiesto que la tercera y cuarta generaciones estaban menos unidas que las anteriores en su compromiso con la conservación de las granjas. Jewel, físicamente distante pero emocionalmente implicada, participaba en las discusiones familiares a través de llamadas telefónicas y videoconferencias que conllevaban su propia frustración y limitación. Su carrera la había alejado de la vida en la granja, pero seguía considerándose fundamentalmente Kilcher, moldeada por los valores y experiencias de su educación. Su respuesta al anuncio de Atz mezcló la tristeza por perder el ancla física de la identidad familiar con la comprensión de que quizás su éxito se había debido en parte a no estar atrapada por las obligaciones de la granja como lo habían estado sus hermanos. Se preguntaba en voz alta si el hecho de desprenderse no honraría el legado de la granja al permitir que cada miembro de la familia siguiera su propia versión del espíritu fronterizo, en lugar de estar encadenado a un terreno concreto. Las discusiones que estallaron en las semanas siguientes al anuncio fueron dolorosas y reveladoras, y sacaron a la luz resentimientos y frustraciones que habían permanecido ocultos durante años. Algunos acusaron a Atz de rendirse, de traicionar todo lo que sus abuelos habían construido, de elegir la comodidad en lugar de los principios en su vejez. Otros defendieron la decisión como un reconocimiento tardío de la realidad, señalando que idealizar el sufrimiento no lo convertía en algo noble. Las discusiones financieras se volvieron especialmente polémicas cuando los miembros de la familia se dieron cuenta de que los ingresos de la venta, independientemente de cómo se distribuyeran, no harían rico a nadie, y de hecho podrían poner de manifiesto el escaso valor monetario que habían generado décadas de trabajo. La cuestión de qué pasaría con los miembros de la familia que actualmente viven y dependen de los recursos de la granja
creó crisis prácticas que las discusiones abstractas sobre el legado no podían abordar. Estas preocupaciones prácticas se entrecruzaban con la devastación emocional, convirtiendo cada conversación en un campo de minas en el que la logística y el dolor chocaban de una manera que dejaba a todo el mundo en carne viva y agotado. La noticia de la inminente venta de la granja se extendió más allá de la familia con una rapidez que los Kilcher no habían previsto. A pesar de entender que sus vidas ya no eran totalmente privadas pocas horas después de la filtración inicial, las plataformas de medios sociales estallaron con reacciones que iban desde el corazón roto a la ira y el escepticismo. Los fans que habían invertido años en seguir el viaje de la familia se sintieron personalmente traicionados, como si una promesa se hubiera roto o una fantasía de la que habían dependido se hubiera revelado como insostenible. Las secciones de comentarios se convirtieron en campos de batalla donde los espectadores discutían sobre lo que significaba la decisión y si los Kilcher habían fracasado de alguna manera o finalmente se habían vuelto reales. La productora se enfrentó a su propia crisis mientras los ejecutivos luchaban por entender las implicaciones para su programa insignia Alaska. The Last Frontier había construido toda su marca en torno a la permanencia de la granja de los Kilcher, el compromiso multigeneracional con un lugar y un modo de vida específicos. Si esa premisa fundacional llegaba a su fin, ¿qué ocurría con la serie? ¿Podían rodar la venta y sus consecuencias como una última temporada? ¿Querrían los espectadores ver la disolución de lo que habían celebrado? ¿O el anuncio cancelaba efectivamente la serie al destruir la narrativa que la había hecho exitosa? Las reuniones de emergencia produjeron más preguntas que respuestas con la dirección de la cadena dividida entre los que veían la oportunidad de un capítulo final dramático y los que querían distanciar a la cadena de lo que parecía un fracaso. Los profesionales de la salud mental y los consejeros de relaciones que habían seguido la narrativa de la serie empezaron a escribir artículos sobre lo que la situación de los Kilcher revelaba sobre la dinámica familiar, la presión del legado y los costes de mantener las apariencias. La voluntad de la familia de poner fin a su granja en lugar de seguir destruyéndose a sí misma se convirtió en un caso de estudio sobre el establecimiento de límites saludables y la importancia de liberarse de obligaciones que ya no sirven. Los grupos de apoyo a hijos adultos que luchan con las expectativas de los padres encontraron en la decisión de Atz un ejemplo de sabiduría de los mayores que eligen el bienestar de los hijos por encima de los valores tradicionales. Los Kilcher probablemente no habían previsto convertirse en tema de conversación terapéutica, pero su lucha muy pública dio permiso a innumerables personas para examinar sus propias cargas heredadas. La comunidad ecologista se enzarzó en complicados debates sobre lo que la venta de las granjas significaba para la conservación de la tierra y la relación de los indígenas con el lugar. Algunos ecologistas siempre se habían mostrado escépticos ante la cultura de las granjas, considerándola una explotación disfrazada de autosuficiencia. Otros habían apreciado la huella relativamente ligera de los Kilcher y su ética de administración. La cuestión de quién compró la propiedad y qué hizo con ella tendría implicaciones medioambientales que irían más allá de la historia de una familia. Las voces indígenas que participaron en la conversación señalaron que la tierra tenía una historia anterior a los Kilcher, que la narrativa del legado borraba las relaciones anteriores con el lugar y que quizá la venta fuera una oportunidad para reconsiderar de quién eran las reivindicaciones privilegiadas sobre la tierra de Alaska y de quién eran las ignoradas. Las comunidades de aficionados que se habían formado en torno a la exposición se enfrentaban a sus propias crisis de identidad. Los foros en línea, los grupos en las redes sociales y los sitios de fans habían creado subculturas enteras en torno a la celebración y el debate de las aventuras de la familia Kilcher. ¿Qué pasó con esas comunidades cuando terminó la narración central? Algunos fans se sintieron lo suficientemente enfadados como para desvincularse por completo, viendo la venta como una traición a todo aquello en lo que habían invertido energía emocional. Otros intentaron replantear su afición en torno al aprecio por lo que había sido en lugar de la pena por lo que estaba terminando. Y algunos reconocieron que su propia sobreinversión en vidas ajenas
revelaba algo sobre sus propias insatisfacciones y anhelos que los Kilcher habían estado representando. Los efectos dominó siguieron extendiéndose en direcciones que la familia no podía prever, tocando aspectos de la cultura y el comercio que parecían solo tangencialmente relacionados con la decisión de una familia sobre su propiedad. Los Kilcher se habían convertido en un símbolo, y los símbolos no pueden controlar su propio significado ni limitar su influencia. El anuncio de Oates había puesto en marcha procesos que continuarían mucho después de la venta de la propiedad, dando nueva forma a las conversaciones sobre el legado, la sostenibilidad, la obligación familiar y la brecha entre los ideales románticos y la realidad vivida de maneras que se extendían mucho más allá de los 600 acres de Alaska. ¿Qué viene después? Las realidades prácticas de la venta de 600 acres de Alaska resultaron ser más complejas de lo que nadie esperaba, obligando a la familia a enfrentarse a lo entrelazadas que se habían vuelto sus vidas con la tierra que habían dado por sentado como base permanente. Los abogados de bienes raíces explicaron que la propiedad no podía simplemente ser listada y vendida como una casa suburbana. Décadas de acuerdos informales, estructuras construidas sin permisos, agua y tierra, derechos de uso establecidos por la costumbre, más que por la documentación legal, y reclamaciones familiares superpuestas sobre diferentes secciones, crearon una maraña legal que tardaría meses en desenredarse antes de que pudiera procederse a una venta legítima. Oates se encontró pasando horas en reuniones con abogados, topógrafos y asesores financieros, el tipo de compromiso burocrático que se había pasado la vida evitando. No se le escapaba la ironía de que librarse de la granja requería abrazar exactamente el tipo de complejidad institucional moderna de la que se suponía que la granja representaba la liberación. Cada reunión revelaba nuevas complicaciones, nuevas decisiones que necesitaban el consenso de los miembros de la familia, que apenas podían hablar civilizadamente entre sí sobre la venta. El proceso era agotador en formas que diferían del trabajo físico, pero resultó igualmente agotador, minando la energía de Oates y poniendo a prueba su convicción de que vender era la decisión correcta. El futuro del programa seguía siendo incierto mientras los ejecutivos y productores de la cadena trabajaban para averiguar qué significaba Alaska, la última frontera sin la frontera en cuestión. Los debates preliminares exploraron varias opciones: documentar la transición de la familia en la última temporada, seguir a algunos miembros de la familia a nuevos lugares y estilos de vida, o terminar la serie por completo y permitir que la historia de los Kilcher concluyera con la época de la granja. Cada opción tenía defensores y detractores, tanto dentro de la cadena como de la familia. Algunos miembros de la familia querían un cierre y privacidad para vivir su duelo sin cámaras. Otros se sintieron obligados a dar a los espectadores la conclusión de la historia en la que habían invertido. La decisión no se tomaría rápida ni fácilmente. Los compradores potenciales empezaron a surgir en cuanto se corrió la voz de que la propiedad estaría realmente disponible, y cada consulta obligaba a la familia a plantearse cuál quería que fuera el futuro de la granja. Un consorcio de conservación se ofreció a conservar el terreno a perpetuidad, manteniendo su estado natural, y tal vez creando programas educativos en torno a la historia de la granja. Un acaudalado empresario tecnológico de California quería comprarla como retiro personal, prometiendo mantener las estructuras y honrar el patrimonio de la propiedad. Una empresa de desarrollo vio potencial para un destino ecoturístico de lujo que daría empleo a la población local y generaría actividad económica. Cada oferta tenía su mérito, y cada una se sentía como una traición de diferentes maneras. Oates luchó más con la pregunta del comprador porque le obligó a articular lo que realmente le importaba preservar. Se trataba de las estructuras físicas que sus padres y él habían construido, del paisaje natural en sí, de la idea de que alguien pudiera seguir viviendo allí de forma autosuficiente aunque no fuera un Kilcher. O estaba intentando controlar algo que ya no le correspondía controlar, intentando asegurarse de que quien comprara la propiedad la tratara de acuerdo con unos valores que quizás se estaban quedando obsoletos. Su abogado le señaló con delicadeza que una vez vendida el futuro de la propiedad no era responsabilidad ni decisión de Oates.
Aceptar esa pérdida de control resultó casi tan difícil como aceptar la propia venta. Las sesiones de terapia familiar sugeridas por Jane, y a las que al principio se resistieron la mayoría de los miembros de la familia, acabaron siendo necesarias a medida que las relaciones se deterioraban por el estrés de la transición. Un terapeuta especializado en sistemas familiares y cuestiones de legado les ayudó a superar unas conversaciones que derivaban cada vez más hacia la culpa y el resentimiento. Las sesiones revelaron que gran parte de la rabia por la venta era en realidad dolor desplazado por el hecho de que los miembros de la familia estuvieran peleándose entre sí en lugar de afrontar la pérdida que todos compartían. El progreso fue lento y doloroso. Requirió una vulnerabilidad que la cultura fronteriza les había enseñado a despreciar, pero poco a poco fue creando un espacio para una comunicación más honesta sobre los miedos y las esperanzas. La creación de un archivo familiar se convirtió en un inesperado punto focal para la curación, ya que los miembros de la familia se reunieron para documentar la historia de la granja antes de que se perdiera. Se catalogaron fotografías, diarios, equipos y estructuras, y se registraron historias. Los nietos entrevistaron a los ancianos sobre experiencias y recuerdos que nunca se habían conservado formalmente. El proceso fue agridulce, celebrando lo que había sido al tiempo que se reconocía que estaba terminando, pero dio a todos tareas concretas que realizar juntos y creó un legado que podría trascender la propiedad física. El archivo no sustituiría a la granja, pero garantizaría que las historias y las lecciones sobrevivieran. El viaje emocional de Ads a lo largo de este periodo fue complicado y no lineal. Algunos días se sentía seguro de que vender era la decisión correcta, de que estaba liberando a su familia y haciendo posible futuros que las obligaciones del hogar impedían. Otros días le consumían las dudas y el arrepentimiento, preguntándose si estaba destruyendo algo precioso que las generaciones futuras maldecirían por haber abandonado. Pasaba de un estado a otro de forma impredecible, a veces en cuestión de horas, lo que dejaba a Bonnie y a sus allegados exhaustos por intentar proporcionarle un apoyo que cambiaba en función del Ads que estuviera presente en cada momento. Las cientos de cartas de admiradores que llegaron cuando se hizo pública la noticia supusieron un consuelo y una complicación inesperados. Muchos expresaron su desconsuelo y pidieron a Ads que reconsiderara su decisión. Otros le dieron las gracias por haber sabido liberarse de lo que ya no les servía, compartiendo sus propias historias de cargas heredadas que habían llevado durante demasiado tiempo. Algunos le acusaron de rendirse y traicionar los valores que decía representar. Unos pocos simplemente expresaron conmovedoramente su agradecimiento por años de inspiración, independientemente de cómo acabara la historia. Al leer estas cartas, Ads se enfrentó a la realidad de que se había convertido en un personaje público cuyas decisiones afectaban a extraños que se sentían con derecho a opinar sobre las decisiones privadas de su familia. Los plazos para la venta se fueron alargando a medida que se multiplicaban las complicaciones y el consenso familiar se hacía difícil de alcanzar. Lo que Ads esperaba inicialmente que concluyera en un año, se estaba pareciendo más a 2 o 3 años como mínimo. Algunos miembros de la familia veían los retrasos como una oportunidad para reconsiderar la decisión por completo, para explorar alternativas que pudieran permitir alguna versión de la continuación de la granja. Otros veían los retrasos como una prolongación de lo inevitable y como algo que lo hacía todo más difícil. El propio Ads se sentía suspendido en el limbo, incapaz de comprometerse plenamente ni con la vida que estaba dejando, ni con el futuro hacia el que se dirigía, atrapado en una transición incómoda que no le ofrecía ninguna de las certezas que ansiaba. Cuando el primer año tras su anuncio llegaba a su fin, una fría tarde Ads se paró en el terreno de la granja e intentó verlo como lo verían los futuros compradores, como propiedad y oportunidad más que como hogar e identidad. No lo consiguió. Cada roca y cada árbol guardaban recuerdos, cada estructura encarnaba el trabajo y el sacrificio, cada vista conectaba con momentos que le habían formado. La tierra duraría más que él, y su familia sería algo más para otra persona. Seguiría siendo Alaska mucho después de que los Kilchers dejaran de ser sus administradores. Ese conocimiento debería haber sido reconfortante, sugiriendo que la tierra en sí
era lo que importaba más que quién la reclamaba. En cambio, se sintió como si le dijeran que toda su vida había sido una nota a pie de página en una historia mucho más grande y más larga que su propia comprensión. Pero también tenía que admitirlo, una ligereza que empezaba a surgir bajo la pena, una sensación de que tal vez había cargado con el peso el tiempo suficiente como para que otros hombros pudieran soportarlo ahora, o de que el peso podía dejarse de lado por completo, sin que el cielo se cayera. Sus padres habían sido pioneros en algo extraordinario, y él lo había conservado mucho más tiempo del que probablemente era sostenible o saludable. Ese logro no quedaba anulado por haber elegido liberarlo finalmente. Había vivido con integridad según su entendimiento, había dado todo lo que tenía que dar, y ahora estaba dejando espacio para que sus hijos y nietos escribieran sus propias historias en lugar de ser figurantes en la suya. Tal vez ese fuera su propio tipo de legado diferente del que había imaginado, pero valioso en cualquier caso. El futuro seguía siendo incierto porque el presente seguía desarrollándose, las decisiones seguían tomándose, los finales y los comienzos seguían tomando forma. Lo que vendría después para la propiedad, para la familia, para el propio Ads, nadie lo sabía. Pero quizá no saberlo era lo importante, era el regalo que estaba haciendo a la siguiente generación al liberarles de la obligación de preservar su sueño. La libertad significaba incertidumbre, significaba posibilidad, significaba que el futuro no estaba predeterminado por el pasado, y para una familia que se había definido por la adhesión a una visión durante 8 décadas, ese tipo de libertad era aterradora y estimulante a partes iguales. El camino que quedaba por delante era desconocido, pero al menos era suyo para elegirlo en lugar de heredarlo.